Muy buenas tardes, familia. Queremos agradecerles porque estamos aquí nuevamente queriendo compartir un poco más de lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos en el estudio pasado que el conflicto empezó en el cielo y fue trasladado aquí a la tierra. Pero ¿qué fue la solución? ¿Qué solución dio Dios para este conflicto? Muy bien, pues este es el tema acerca del plan de salvación. ¿Cuándo surge el plan de salvación y cómo es que se lleva a cabo? Es muy importante que comprendamos que este plan de salvación no fue una idea que a Dios se le ocurrió en el momento de la caída de Adán y Eva. Este plan de salvación tiene sus orígenes en la eternidad. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a comprender este misterio. En Primera de Pedro 1:20, por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice entonces que ¿desde cuándo fue? Desde la fundación del mundo. Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que desde antes que estuviese creada esta tierra, Dios ya tenía el plan. Otros pasajes que nos ayudan, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, aquí nos habla del el libro de la vida del Cordero, pero habla del Cordero como el que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo o desde el principio, ¿verdad? Menciona. Otro pasaje que nos puede ayudar también está en Apocalipsis 14:6. Mientras lo busca, quisiera comentar que este plan de salvación, en el libro de Zacarías 6:13, se le menciona como el consejo de paz. Este consejo de paz, en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron este plan de salvación, donde Cristo mismo se ofrece por el ser humano en sacrificio. Él iba a venir a vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, iba a ocupar nuestro lugar en la muerte, en la cruz del Calvario, puesto que la paga del pecado es muerte y no todos nosotros somos pecadores. Y es ahí donde el Padre toma la decisión de aceptar dar a su propio amado Hijo en sacrificio por nosotros, para poderse cubrir la deuda del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora en Apocalipsis 14:6 nos comprueba que este evangelio no surgió después de la caída. Dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el último mensaje de amonestación que se da al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Después de mencionar el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, desde el 6 hasta el 13, después de eso habla acerca de la segunda venida de Cristo. O sea que este es el último mensaje y nos habla del evangelio que se tiene que dar a conocer. ¿Cuál es ese evangelio? Lo llama el evangelio eterno. ¿Qué es eterno? Que no tiene ni principio ni fin, ha existido por toda la eternidad. O sea, desde el momento que Dios creó la primera criatura en el cielo, sabía todas las consecuencias de dar libertad de elección a las criaturas, sabía lo que iba a costar, pero no había otra forma de que los seres creados pudiesen amar, sino teniendo el libre albedrío, igual que nosotros en la tierra. Así que sabía el costo. Había un evangelio que se tuvo desde las edades eternas como la solución para el conflicto. Ahora, en Romanos 16, del verso 25 al 26. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Muy bien, entonces, ¿cómo lo llaman? Desde tiempos eternos, dice. Desde tiempos eternos. Lo menciona como un misterio. Este misterio se fue dando a conocer con más claridad a través de los siglos. Es el misterio de la salvación, el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios,
se humilló a sí mismo y se hizo hombre para poder ser el sustituto del hombre y poder salvarnos. El Evangelio eterno. Entonces podemos ver que la salvación es por gracia. Y que siempre ha sido por Por gracia. gracia, ¿verdad? Así es. Así es, siempre ha sido por gracia. Desde Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cómo fueron cubiertos? Después de su pecado. Por pieles de cordero. Después de Adán y Eva, Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ¿verdad? Ofrecieron sus ofrendas a Dios. ¿Cuál fue la que Dios aceptó? La de Abel, la de Cordero. La del cordero, porque ese cordero representaba que Cristo vendría a morir por Adán y Eva, por Abel y por todos los que creyeran. Pero Caín, ¿qué ofreció? Aunque ofreció de los mejores frutos, ¿verdad? De la cosecha, pues no era lo que Dios había pedido. Exactamente. O sea, cuando Dios pide algo, es porque hay un plan detrás de todo ello para salvación del ser humano. Dios pidió cordero porque el cordero simbolizaba a su hijo, que iba a morir por nosotros. No frutos, no los frutos de la tierra, aunque fueran los mejores, ¿verdad? Caín ofreció tal vez lo mejor que él podía, pero eso es como ofrecer sus propias obras. Las obras no nos salvan. El único que puede salvarnos es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, en el tiempo de Abraham, ¿qué se ofreció? También cordero. Abraham, dice el Señor Jesús que Abraham vio el día de Cristo. Y le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que Abraham vio tu día? Pero es que Abraham vio el día de Cristo cuando él entendió que Cristo iba a morir en lugar del pecador. ¿Recuerdan ustedes la prueba de fe de Abraham? Y Abraham es el que se considera en la Biblia como el padre de la fe. Y su grande prueba, ¿cuál fue? Sacrificar a su propio hijo. Y Abraham tuvo esa fe completa en Dios de que Dios era capaz aún de resucitar a su hijo y cumplir la promesa que en él sería la descendencia que traería al Mesías. Así que Abraham, estando a punto de degollar a su hijo, de sacrificarlo, escuchó la palabra del Señor que lo detuvo. Dice: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que no me has negado ni aún a tu hijo. Y entonces, ¿qué fue lo que vio? Las espaldas. A un carnero, simbolizando a Cristo, y este carnero fue el que ocupó el lugar de Isaac. De esa manera Dios le permitió ver a Abraham de alguna manera más clara que ningún otro personaje el sacrificio infinito del Padre. Estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo y estaba dispuesto a hacerlo en obediencia a Dios, pero en su lugar hubo un cordero. Es el mismo significado, es los mismos símbolos que nos simbolizan. ¿Quién es ese cordero? Juan 1:29. San Juan 1:29 nos habla con claridad cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús para ser bautizado en el Jordán. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿verdad? Todos los siglos se estuvo llevando a través de símbolos, de figuras, el sacrificio de Cristo, que vendría a morir por nosotros. Ahora, Dios escogió a Abraham para sacarlo de su tierra y llevarlo al lugar de la tierra prometida. De ahí, ¿verdad?, vino su descendencia, Isaac, Jacob, después vinieron las 12 tribus de Israel, pero todas ellos tenían que ofrecer cordero. En el tiempo de Moisés, ustedes recuerdan, en el desierto se hizo un tabernáculo y todo el simbolismo del plan de salvación estaba ahí en el santuario. Lo primero que tenían que hacer al entrar al atrio, para entrar a ofrecer el sacrificio, entraban y lo primer mueble que había ahí era el altar del sacrificio. ¿Y qué se ofrecía? Un cordero. Y entonces ¿quién tenía que degollar a propósito el cordero? El mismo que lo llevaban, nosotros mismos, en este caso, una persona que había cometido un pecado, que degollaba al cordero. Así es, el sacerdote no lo degollaba. Lo degollaba el mismo pecador que llevaba un cordero sin mancha y sin defecto, porque ese sacrificio de ese cordero simbolizaba que uno mismo es el que sacrificó al Señor Jesús, o fueron por nuestros pecados que Él murió para nuestro perdón. Así que por eso se le llama el Evangelio eterno, porque toda la eternidad ha sido la salvación solo por gracia. Ahora, hoy en día, Efesios 2:8, hoy en día podemos ver que es el mismo Evangelio,
El apóstol Pablo sigue diciendo, Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así que somos salvos por gracia por medio de la fe. Bueno, El verso 9 también, dice, si quieres leerlo. no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que. Muy bien, entonces este es un punto sumamente importante que tenemos que comprender. Somos salvos únicamente por medio de la fe. ¿Las obras te pueden salvar? No. Las obras no salvan. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? Aquí dice que todos los que son salvos somos hechura suya, creados para buenas obras. O sea, las buenas obras son el resultado de haber aceptado la salvación. Cuando tú estás salvo, cuando tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces en tu corazón hay gratitud, hay amor. Y entonces guardas tú los mandamientos no para salvarte, porque los mandamientos no salvan a nadie. Los mandamientos, la ley de Dios, te muestra cuál es el camino correcto y te muestra tu condición. Si tú has violado un mandamiento, entonces te muestra que eres un pecador y que necesitas ¿a quién? Necesitas ser limpiado, y por eso la ley te lleva a Cristo. Dice el apóstol que la ley es nuestro ayo o nuestra guía, nuestra niñera que nos lleva a Cristo para que podamos entonces ser limpios por su preciosa sangre. Es el evangelio eterno. El sacrificio de Cristo no es permiso para violar la ley. El Señor Jesús mismo dijo que la ley de Dios iba a permanecer mientras existieran los cielos y la tierra y no cambiaría ni una gota ni una tilde. Así que nosotros necesitamos comprender realmente cuál es la fe que salva. Santiago habla de dos tipos de fe. Uno que es la fe que presume ser salvo solo por decir, y el otro es la fe que obra por amor. De hecho, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por esto este tema es muy importante. En la próxima semana, primero Dios, vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la fe viva, la fe verdadera. Muchas gracias por la explicación. Creemos que es más claro. Somos salvos únicamente por la gracia y los méritos de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.